cosas que, vamos, que desde el graduado escolar hasta la etiqueta de anís del mono, ¿no? Como decía aquel, con lo que vamos a dejar solo lo importante, lo que está relacionado. Un día tengo que hablar solo de currículums, ¿no? Pero solo lo que estaba relacionado, si esa persona en algún momento había trabajado en otra cosa que no tenía nada que ver con lo que estaba en este caso buscando, que era trabajo de su sector, no hace falta que lo pongas. Y si tienes 4 estudios, pon los últimos, no hace falta que pongas que tienes la ESO, ¿vale? Bueno, precisamente en este caso, esa persona solo había acabado el bachillerato, entonces era bachillerato, lo han cambiado tantas veces, bueno, pues eso es lo que había, pero tenía experiencia, y ahí es lo que colocamos, precisamente. Además, colocamos las empresas, colocamos el logo en gris de las empresas, en ese, ya sabéis que los logos, como había estado en varias empresas, para hacerlo más bonito, lo hicimos en escala de grises, todo igual y tal, donde había trabajado, etcétera. Bueno, pues esto es lo que preparamos, y decís, vale, perfecto, ya tenemos un currículum, y era su nombre, ¿eh? Su nombre era nombreapellido.com, y ahí estaba su información, todo lo básico, que se veía muy fácil, este punto es muy clave, ¿eh? Y después, ¿qué es lo que hicimos? Atención, ahí la jugada, y voy a dar 5 puntos más para los que habéis decidido esto o algo parecido. Se anunció, atención, en Facebook Ads. Efectivamente, se vendió él, o se alquilaba, o se ofrecía como trabajador él en Facebook Ads. No un producto, no un servicio, no una empresa, no un negocio, sino él, una persona, se ofrecía. Entonces, ¿qué es lo que hicimos para que todo esto tuviera un poco de sentido? Bueno, segmentamos. Y esto es la clave, y lo veréis, seguramente lo habréis visto ya si estáis suscritos en el curso de Facebook Ads. La gracia de Facebook Ads, y siempre que he hablado aquí de Facebook Ads, es la segmentación. Podemos segmentar a quién mostramos los anuncios. A diferencia de AdWords, que en AdWords la gente busca y segmentamos por palabras clave, que es lo que han buscado, aquí nadie busca, nadie va a Facebook. Sí, hombre, la gente va a Facebook y quizás busca a una persona, pero no está buscando profesionales de cosas. Entonces, ¿cómo va Facebook? Filtrando por persona, por perfil. ¿Y qué buscamos? Pues está clarísimo. Directores generales, CEOs, directores incluso de recursos humanos, de empresas de logística, de empresas de transporte, de empresas de lo suyo. Y esto se puede hacer sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué es lo que conseguíamos? ¿Qué es lo que conseguíamos con esto? Bueno, pues precisamente que las personas que tomaban decisiones, en este caso CEOs, en este caso gerentes, en este caso los directores de empresa, los directores de recursos humanos, de empresas relacionadas con esto, y las dos cosas a la vez, ¿eh? Porque tú en Facebook dices, quiero que sea por cargos, vas por cargos y dices que sea director de, por ejemplo, de recursos humanos, o que sea director general o gerente o no sé qué, todo este tipo de cosas. De empresas, ¿de qué sector? Y en este caso, pues elegiríamos incluso, atención, porque en ciertos casos y para ciertas empresas puedes llegar directamente a decir la empresa o que le guste tal empresa. ¿De acuerdo? O sea que, vamos, ahí la clavamos. ¿Y qué hicimos en el anuncio en sí? Bueno, el anuncio era muy simpático, era muy divertido, hicimos una foto de esta persona ahí en traje y tal, con un fondo, era como, se veía como una especie de empresa de logística, con los camiones todos ahí aparcados y tal, y él ahí con una carpeta y tal, muy simpático, era muy simpático. Y en el texto básicamente decíamos esto, decía, ¿estás interesado en encontrar o en contratar a un director general o a un director de logística para tu empresa? De logística, bueno, más o menos venía a ser esto. Perfecto, has encontrado uno. Haz clic aquí para ver mi currículum. Y aparecía ahí, y bueno, y aparecía su nombre, ¿eh? Decía, has encontrado uno, yo sé, fulanito de tal, haz clic aquí para ver mi currículum. Claro, esto, poneros en el punto de vista de la empresa que debe de contratar, o más que, y esto es clave, ¿eh? Más que la empresa en sí, de esa persona. Porque me he hartado de decir, y siempre lo digo, que las empresas en realidad, los que están detrás de las empresas, son personas. O sea, hay un director de recursos humanos, hay un director general, hay un gerente, y son personas, y esas personas tienen su Facebook, tienen su familia, tienen sus cosas, ¿no? Entonces tienen su casa y van a Facebook y se conectan y tienen ahí el cuñado que pone las fotos, como siempre, ¿no? Las fotos de la paella que se ha tomado el fin de semana. Bueno, pues ahí destaca mucho porque están acostumbrados a ver ciertas cosas a la derecha, ¿no? En función de, ya sabéis, de lo que han hecho clic, de lo que me gusta y tal. ¿Y qué ven ahí? Ahí ven productos, ahí ven servicios, ahí ven lo típico. Pero atención, cuando ven un tío ahí
la foto de esa persona con su nombre y apellidos, diciendo, igual estás buscando o necesitas un director de logística o un encargado o un responsable de logística para tu empresa. Pues yo soy fulanito de tal. Haz clic aquí para echar un vistazo a mi currículum. Entonces la gente hacía clic ahí, que hubo muchos clics, curiosamente. Bueno, muchos, a ver, comparado con lo que podíamos llegar a imaginar, hubo más de 200 clics. Más de 200. Y diréis, ¿tantas empresas de logística hay? Bueno, pero es que no apuntábamos únicamente al CEO, sino que también apuntábamos a gente responsable del Departamento de Recursos Humanos, etc. De hecho, la campaña salía más de 1000 personas. O sea, imaginaros el tema. Y no hay 1000 empresas de logística en España. Lo que pasa es que en cada empresa había más gente y después alguna segmentación que hicimos un poco más abierta para no ser muy cerrados, porque Facebook, si ve que realmente lo estás enfocando a menos de 1000 personas, pues a veces no funciona. Seguramente que hubo clics extra, clics que no servían para nada, pero bueno, estamos hablando de 200 clics que no le costaron ni 25 euros. O sea, imaginaros, ni 25 euros. En fin, ¿qué ocurrió? Bueno, en una semana tuvo 3 ofertas de trabajo. 3 ofertas, o bueno, 3 personas interesadas, ¿de acuerdo? En decir, que le contactaron, que llegaron. Bueno, es verdad, no lo he comentado, en la página había un formulario de contacto, importantísimo, ya que has conseguido que alguien vaya ahí, bueno, pues pónselo fácil. Entonces, ¿qué había? Pues nombre, correo y mensaje para enviar. Ni teléfono ni nada, lo más fácil, porque si tienes que decir a la gente que ahora me llame, no vale la pena. Bueno, pues le llegaron varios mensajes, algunos incluso de felicitaciones por la iniciativa y tal, y de todos esos mensajes que le llegaron como 10 o 15, hubo tres mensajes que eran de personas que eran gerentes o directores. Nadie de recursos humanos contestó en ese caso, por lo que mira, hemos aprendido algo nuevo, que básicamente le contactaban para decir, es interesante, mándame un correo o llámame a este teléfono y lo hablamos. Bueno, pues esa persona al cabo de 2 semanas consiguió un trabajo en una empresa de logística como responsable en una empresa de distribución, una mensajería, de temas de mensajería, como responsable de logística en su zona. No era exactamente su zona, pero era una zona muy cercana en su casa, con lo que no le importó para nada tener que ir ahí. O sea que fijaros dónde nos puede llevar la originalidad. Ser un poco originales, no ir por donde va todo el rebaño, porque es que siempre hacemos lo mismo. Vamos todos para allá porque todos van para allá. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? Perdón, ¿dónde va Vicente? ¿Qué hacemos? ¿Currículum? Se tiene que hacer el currículum. ¿Se tiene que hacer con esta plantilla? Se tiene que hacer con esta plantilla. ¿Por qué? ¿Por qué siempre hacemos lo mismo? Tenemos que pensar un poco lo que decíamos, ¿no? Pensamiento lateral, decir, ¿y si lo planteo totalmente distinto? ¿Y si juego con otras normas? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues vamos a probarlo, no pierdo nada. Por cierto, en la segmentación, esto es importante, cuando segmentamos y mostramos los anuncios y tal, mostramos en todas las empresas y tal, menos en la suya, en la que habían hecho el ERE. Evidentemente en esos no queríamos gastar dinero. O sea que ya lo sabéis, si os interesa, si estáis buscando trabajo, podríais hacer algo así, ¿por qué no? Preparad una página, un currículum bien chulo y tal, lo mínimo de lo mínimo. En los cursos tenéis cómo hacer páginas de estas, una cualquiera con Genesis, una estructura limpia y zen, y anunciaros a esos directores, a esos gerentes de empresas donde queréis trabajar y con una foto y tal. Y vale mucho la pena, al menos, primero que vais a destacar y segundo que si destacáis vais a destacar a esas personas que son las que mandan, que son las que al fin y al cabo van a decir esta persona entra o no entra. Por cierto, si os ha interesado este caso, os dejo en las notas del programa otro de una persona que hizo lo mismo pero en AdWords, y en lugar de filtrar, como decíamos en este caso segmentando, lo que hizo fue se dirigió a esos directores generales de empresas cuando se buscaban a ellos mismos. Es decir, la palabra clave era el nombre del director general, sabiendo que ese director general en algún momento u otro se buscaría a sí mismo, pondría su propio nombre en Facebook, en Google, para ver qué salía de él, ¿no? Cuando alguien se busca a uno mismo, que todo el mundo lo hace. Bueno, pues entonces en ese caso le saltaba el anuncio de AdWords y le decía, fulanito de tal, que te estás buscando a ti mismo, ¿qué te parece si, sabes, estás buscando, o qué te parece, si te parece interesante que yo aparezca aquí, porque no he hecho un vistazo a mi currículum? Y bueno, consiguió un trabajazo y además fue súper viral. Os lo dejo en las notas del programa, porque incluso por ese mismo fichaje, esa misma empresa que lo fichó, como esto se hizo viral, consiguió mucho más prestigio, captación, menciones en prensa, en este caso, etcétera. Echadle un vistazo porque eso fue muy sonado. En fin, señores, pues nada, hasta aquí el caso del día y ahora vamos a plantear, atención, un nuevo caso que será ni más ni menos que el caso de las abuelas cocineras.
Pues sí, exactamente, las abuelas cocineras. Momento ahora para un caso divertido, ameno, curioso, de hecho esto es familia mía, un poco lejana, pero familia mía, y estamos un día, pues, con eso, típica comida familiar, que se habla de una cosa, la otra y tal. Y llegó el siguiente planteamiento. Os pongo un poco en situación. Esto se trataba de un grupo de jubiladas, de mujeres jubiladas, amantes de la cocina. El título es abuelas, pero no es que fueran todas abuelas, pero están jubiladas. Seguramente todas eran abuelas porque todas tenían nietos, ¿no? Pero bueno, no es que fueran muy mayores, simplemente eran jubiladas, amantes de la cocina, que hacían lo que eran unos encuentros mensuales. Es decir, cada mes organizaban una excursión, estaba muy bien planteado, ¿eh? Una excursión, se iban por todos los barcos, yo qué sé, a decir, pues nos vamos a las fuentes de no sé dónde, o nos vamos, yo qué sé, aquí o allá, da igual. Pillaban un autobús y se iban con todos los bártulos ahí, yo qué sé, hacían, pues, yo qué sé, una paella, una fideuá, yo qué sé, algo, ¿no? La excusa era la cocina, pero además la idea era ir todos juntos, bueno, hacer un poco de ambientillo, ir ahí, hacer la excursión, hacer la comida y pasar un buen día. Y esto lo hacían mensualmente. Claro, para organizar todo esto se necesitaba presupuesto, no solamente para comprar la comida, sino también para organizarlo, el autobús, porque se ponía un autobús, etc. El problema es que cada vez había menos gente que se apuntaba al tema. Fue un poco a menos y tal. Y en las últimas ocasiones, incluso algún mes lo tuvieron que cancelar, bueno, que sí, ahora el Navidad y ahora no sé qué, ahora lo quitamos y tal, y había menos gente que se apuntaba, incluso estaban planteando en dejar de hacerlo porque decir, es que nos estamos aquí, en algún caso habían incluso tenido que poner dinero y tal, y estaba ahí el tema bastante parado. Y bueno, como estábamos en una comida familiar, precisamente todo esto, y yo saben que me dedicaba al tema del marketing, me dedico al tema del marketing, me preguntaron, escucha, y bueno, de hecho esta familiar mía, que era una de estas jubiladas que formaba parte de este grupo, me dijo, escucha, ¿y no podríamos hacer alguna cosa, temas de marketing y tal? Y les pregunté, pero a ver, vosotros actualmente ¿qué hacéis? ¿Cómo funciona esto? Y era todo puro boca a oreja, no había nada de nada, ni web, ni redes sociales, ni grupos de Facebook, ni página en Facebook, ni nada, ni newsletter, cero. Era todo, bueno, como están en un pueblo relativamente pequeño, lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que se apuntaba gente de pueblos cercanos, no solamente de ese pueblo. Pues bueno, el boca a oreja, es decir, pues esto ya funcionará. Y decía, pero ¿y esto cómo se organiza? Bueno, hay una que es la responsable y la gente llama a ese móvil. Y ya está, iba todo así. Y yo quedé maravillado que hubiera funcionado durante tanto tiempo también con esta organización, que básicamente era, tienes que enterarte que esto existe, que hay alguien. Alguna vez habían puesto algún cartel en la parroquia, pero bueno, tampoco es que fuera algo fijo y que tuviera muchas captaciones por ahí, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente, como veis, es territorio virgen a nivel de marketing online y hay muchas posibles soluciones. Bueno, pues vamos a hacer este caso tan simpático, lo vamos a plantear para la semana que viene, ¿de acuerdo? ¿Qué podríamos hacer para darle un poco de salsa y reconducir un poco este grupo tan simpático de abuelas cocineras? Pues nada, soy todo oídos, como siempre. En fin, señores, y ya está, hasta aquí el caso del día y el planteamiento del nuevo caso. Como siempre, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, muchas gracias también por vuestros comentarios y vuestros me gusta en iVoox y evidentemente muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado. Sin vosotros esto no sería lo mismo. Estamos a puntito de los 9000, a ver si os lo puedo decir esta misma semana. En todo caso, nos escuchamos mañana con un invitado, en este caso invitada de lujo, como siempre a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días. ¿Sabías que al quedar desempleado puedes recurrir al mecanismo de protección al cesante a través de tu caja de compensación familiar? Con Familiar Risaralda siempre está presente para apoyarte en lo que más necesitas. En los periodos de desempleo te brindamos diferentes beneficios con los cuales puedes mantener y mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. Como Caja de Compensación Familiar, somos administradores del mecanismo de protección al cesante, lo cual garantiza la protección social de los trabajadores en periodo de desempleo, amparados en la Ley 1636 de 2013, con la cual puedes ampliar aún más toda esta información. Este mecanismo de protección al cesante tiene 4 componentes: agencia de empleo, capacitación, subsidio al desempleo y ahorro voluntario de cesantías.
La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Incluyente de Confamiliar Risaralda está vinculada a la red de servicios de empleo www.serviciodeempleo.gov.co, con la cual facilitamos a buscadores de empleo, cesantes y población vulnerable la vinculación